Buenos días, hermanos, el Señor les bendiga. El día de hoy, quiero darle la bienvenida nuevamente a las personas que nos visitan por primera, segunda vez: Yarixa, Frangeli, María Hernández, Alfredo, Eliezer, Paola, Sofía, Lilia, Omaira, Rosa y Elimar. Sean bienvenidos. Espero que el día de hoy usted no está aquí y pueda entender solamente no es casualidad, es un propósito que el Señor los haya traído el día de hoy, y es una gran bendición para nosotros como iglesia que ustedes puedan estar en medio nuestro el día de hoy. Hermanos, estemos orando mucho por el pastor Moisés. No es de vacaciones, dicen que cuando salen de vacaciones predican más y enseñan más que cuando están en la iglesia, o sea, llegan más agotados. De igual manera, estemos orando también por su esposa, está en medio nuestro, su niña, ayer cumplió añito, Natalie. Es una gran bendición, la bebé en medio nuestro también. Hermanos, estemos orando por el pastor Julio. Muchos saludos a la iglesia, los extraña mucho y Dios mediante, como dice el hermano Jaime, pronto lo tendremos en medio nuestro también, hermanos. Para mí es una gran bendición, hermanos. ¿Quiénes creen que el Señor viene pronto? Yo estaba orando esta semana para que el Señor viniera lo más rápido, pero no llegó. Entonces hoy me corresponde enseñar y esta gran responsabilidad delante del Señor primeramente, y poder de una manera correcta predicar lo que es la palabra de Dios. Hermanos, les invito que vayamos a nuestras Biblias, a Filemón. Vamos a estar en el libro de Filemón el día de hoy, un libro escrito por el apóstol Pablo. Filemón, vamos a estar en nuestras Biblias, en el Nuevo Testamento, una de las cartas más cortas escritas por el apóstol Pablo, dice el libro de Filemón. Filemón. Hoy día es popular la venganza, dice, no es así el perdón. Con frecuencia se muestran las represalias como una virtud que refleja una autoestima saludable. Ya se publica como un derecho de libertad. La venganza es la evidencia de la fortaleza de la humanidad. Dice, nuestra sociedad cada día está más sumergida en la ira humana y podemos ver, hermanos, constantemente furor en las calles, arranques de ira de personas constantemente, y también podemos ver, hermanos, armas que son disparadas constantemente sin ninguna misericordia, y otros crímenes relacionados con toda clase de venganza. No es para sorprendernos que muchas personas estén trastornadas por sentimientos de culpa, rabia, depresión y otras emociones destructivas. Dice, casi todos los problemas personales que llevan a las personas a buscar consejos, dice, se relacionan de alguna manera con el perdón. El perdón es un tema difícil en estos tiempos, en una era compleja tal como la nuestra. Se ha vuelto una moda en estos días hablar de perdonarse a sí mismo, y lo usan muchas personas y lo usan muchos grupos, y dicen que muchas veces se trata de una evasión para aquellos a lidiar con la culpa personal o con la culpabilidad personal, al tiempo que echamos todas las culpas de nuestros desaciertos a nuestros padres. También echamos las culpas a nuestras familias, a los gobiernos y a la sociedad como un todo. ¿Acaso puede estas formas modernas de manejar la culpa reconciliarse con la enseñanza de Jesús sobre el perdón? Yo pienso que no. Casi ningún concepto es más importante para la fe cristiana que el perdón. El evangelio mismo es un mensaje sobre el perdón de Dios, y las enseñanzas de Cristo están llenas de exhortaciones al pueblo de Dios para que se perdonaran unos a otros. Él fijó unos estándares considerablemente altos. ¿Cómo podemos sobreponernos a nuestras inclinaciones humanas normales y aprender a perdonar de la manera en que Dios nos exige hacerlo? Eso es parte, hermanos, de lo que vamos a explorar el día de hoy en esta carta. Vamos a ir a nuestras Biblias, a Filemón, capítulo 1. Tiene un solo capítulo, tiene 25 versículos. Dice así la palabra de Dios. Vamos a estar leyendo, ustedes me siguen con su vista. Dice así la palabra de Dios. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro,
y a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y la iglesia que está en su casa. Dice el versículo 3, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y el apóstol Pablo comienza a decir en el versículo 4, doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor, de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego, por amor, siendo como soy Pablo, ya anciano, y ahora, además, prisionero de Jesucristo. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. El versículo 12 dice, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese a mis prisiones por el evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Versículo 15, porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que un esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, dice, recíbele como a mí mismo. El versículo 18 dice, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, no por decirte que aún mismo tú te me debes también. Si, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestra oración os seré concedido. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones, dice, por Cristo Jesús. Dice Marcos, Aristarco, Demas, Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén y amén. ¿Qué les parece si oramos? Padre Celestial, Señor, te damos gracias por este día que nos das, Señor. Gracias una vez más, mi Señor, por este tiempo, Señor, en el cual podemos, Señor, como hijos tuyos, escuchar tu palabra, Señor. Ayúdame en este momento, especialmente a mí, Señor, que sean tus palabras, Señor, que sea tu Santo Espíritu guiándome en este momento, Señor. Te ruego, Señor, que puedas preparar los corazones de cada uno de mis hermanos, de las personas que nos visitan, Señor, por primera, segunda, tercera vez, Señor. Que este día, Señor, sea un día aceptable, Señor, y ellos puedan reconocerte a ti, Señor, como único Señor y Salvador, Señor. Que este mensaje, Señor, pueda tratar en la vida de mis hermanos como ha tratado en mi vida, Señor. Gracias por este momento, Señor. Lo ponemos en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús pedimos estas cosas. Amén y amén. Hermanos, tenemos la epístola a Filemón. La epístola a Filemón, hablando un poquito sobre el contexto de la epístola, dice que el apóstol Pablo, hermanos, estaba en prisión. Su primer encarcelamiento en Roma. Dice, allí aprovechó de escribir la carta a Éfeso, Colosenses, Filipenses y Filemón, hermanos. Esta carta, hermanos, fue escrita por el apóstol Pablo, y la carta a Filemón dice que es una de las cartas más cortas y muy especiales porque fue directo a una persona en especial. Fue directo a un hermano en especial, hermano. Entonces el apóstol Pablo siempre dictaba sus cartas y era Timoteo quien escribía. En este caso también está Timoteo, pero en el versículo 18 dice, y si en algo te engañó, ponlo en mi cuenta. Y el 19 dice, yo, Pablo, lo escribo de mi mano. O sea, el mismo apóstol Pablo estaba escribiendo esta carta a su amado Filemón, a este hermano en la fe, a este hermano en Cristo Jesús. La carta a Filemón es una carta muy particular. Sabemos que se escribió, hermanos, entre los 60 y 61 después de Cristo. Es la más personal del apóstol Pablo, una de las más cortas en el Nuevo Testamento. Y la carta nos enseña, hermanos, cómo deberíamos actuar en la vida de todo creyente. ¿Cómo deberíamos de actuar en la vida de todo creyente? Dice, ilustra gráficamente la manera en que la gracia puede reconciliar una relación rota y restaurar al ofensor, hermanos. El día de hoy, hermanos,
les voy a tratar un tema sobre lo que es una fe en acción. Una fe en acción, hermanos. Una fe en acción, y podemos ver, hermanos, que esta epístola, esta carta es corta, hermanos, pero va dirigida a 3 personas. La primera persona que nombran aquí en esta epístola es el apóstol Pablo, el prisionero, no de Roma, sino prisionero del Señor Jesucristo, hermanos. Él no entendía de que él estaba puesto como preso de Roma por algo que le había cometido, sino por el Señor Jesucristo y por llevar el mensaje del evangelio de Cristo Jesús a todas las naciones. ¿Lo hizo o no lo hizo? Claro que sí. El apóstol Pablo dice que constantemente cambiaban lo que era la guardia pretoria. Y constantemente el apóstol Pablo predicaba el evangelio de Cristo Jesús. Qué gran importancia, hermanos, poder nosotros entender y ser como el apóstol Pablo, que en todas circunstancias constantemente el mensaje del evangelio de Cristo Jesús esté en nuestra boca. Ahora, vemos que él tenía, no solamente estaba preso, sino que era un estilo casa por cárcel hoy día, en el cual él tenía que pagar también lo que era un alquiler. Hoy día podemos decir es casa por cárcel, pero estaba cuidado por la guardia pretoria, hermanos. Encontramos detrás de esta pequeña carta un conmovedor, un acto de la gracia de Dios junto a la vida de estos hombres, hermanos. Por eso le decía a las personas que nos visitan por primera, segunda vez, no es casualidad que usted esté aquí el día de hoy. El Señor tiene propósitos y a veces no logramos entender los propósitos de Dios en nuestras vidas. Pero el día que usted, solamente con el hecho que usted esté aquí, es porque Dios tiene propósitos en su vida. Es porque el Señor tiene propósitos en nuestras vidas. Dice, ahora, ¿qué vemos? Un esclavo, hermanos. Vemos un esclavo llamado Onésimo, en el cual el apóstol Pablo está rogando para que se le perdonase una falta. También vemos, hermanos, a Filemón, que era un amo defraudado, un dueño de esclavos. Filemón era el dueño de Onésimo, en el cual más adelante vamos a ver todas las cosas que pudo haber hecho Onésimo a este amo. Onésimo probablemente, hermanos, en los 2 años que estuvo el apóstol Pablo en Éfeso, allí, por ser un hombre acaudalado, un hombre de mucho dinero, hermanos, a lo mejor se encontró con el apóstol Pablo probablemente en Éfeso y fue convertido allí. El apóstol Pablo nunca visitó Colosas, hermanos, hasta este momento. Y podemos ver y saber, hermanos, que Filemón es producto del mensaje del evangelio que el apóstol Pablo predicó a los efesios. Ahora también tenemos un apóstol piadoso. Dice prisionero del Señor Jesucristo, hermano. 3 personas totalmente diferentes. Uno que era un fugitivo, otro que era un amo y uno que era un apóstol, hermano, piadoso. Pero había una característica en ellos que en un sentido, hermanos, los unía y era como creyentes. Ahora estos 3 hombres eran creyentes. Tenemos al apóstol Pablo como un apóstol del Señor Jesucristo. Tenemos a Filemón, un hermano en la fe. Y ahora tenemos a un esclavo fugitivo que se convierte a Cristo Jesús. Tenemos 3 hermanos en esta carta. Ahora podemos ver, hermanos, la misericordia y la gracia de Dios, cómo actúa de una manera extremadamente, hermanos, sobrenatural. El Señor hace cosas en nuestras vidas que a veces nosotros nos preguntamos, ¿y cómo pasó? ¿Qué sucedió? Cada día haciendo milagros en nuestras vidas, hermanos. 3 hermanos, y dice que, hermanos, miembros de un solo cuerpo. 3 hermanos que se dolían unos con otros. El apóstol Pablo, piadoso, doliéndose por este esclavo, esta persona. Ahora, ¿quién era Onésimo en realidad? ¿Quién era Onésimo? Onésimo, antes de convertirse al cristianismo, hermanos, era el esclavo de Filemón, en el cual, hermanos, en esta circunstancia como esclavos, él decide, hermanos, abandonar a su amo. Él decide huir de su amo y no solamente huyó, sino que también robó. Probablemente hubo robado porque el apóstol Pablo en el versículo 18 dice, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Ponlo a mi cuenta en cuanto a la ley, hermano, decía que si alguien robaba tenía que pagar lo que robó más 5 partes más. Y él dice, si en algo te robó, ponlo a mi cuenta. Ahora, el esclavo había escapado de la casa de Filemón y no solamente había escapado, sino que lo había defraudado. Como amo, el papel de Filemón en esos tiempos, hermano, me imagino que era
el hazme reír de todos los amos. Te escapó el esclavo, te escapó este hombre, te robó este hombre, te defraudó. Y probablemente, hermanos, él escoge ir a Roma porque Roma era una capital donde el cual había muchas personas y él podía pasar desapercibido. Y él decide con este dinero poder ir a Roma. Ahora, por la gracia y la misericordia de Dios y los propósitos que el Señor tenía en la vida de Onésimo, ¿cómo llegó a conocer al apóstol Pablo? El apóstol Pablo tenía arresto domiciliario. El apóstol Pablo estaba preso. Y dice que Filemón pasó desapercibido por algún tiempo, pero por la gracia del Señor pudo llegar hacia este apóstol piadoso. Que llega a la cárcel, hermanos, y lo primero que hace el apóstol Pablo es predicar el mensaje del evangelio de Cristo Jesús. No perdía tiempo. Y se predicaba el mensaje del evangelio de Cristo Jesús. Y de esta fue la manera que Onésimo se convierte en los caminos del Señor y acepta a Cristo como único Señor y Salvador. Pablo dice, hermanos, en el versículo 10, dice, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, hermanos. Ahora Onésimo era una nueva persona. Ahora Onésimo había nacido espiritualmente de nuevo. Ahora Onésimo era un hijo de Dios, era un creyente piadoso. Ahora Onésimo podemos ver, hermanos, que estaba en los caminos del Señor haciendo lo correcto. Llegó el apóstol Pablo como llegó Filemón en su momento, porque también Filemón, el apóstol Pablo llega y dice, Filemón es mi hijo amado. Y él más adelante dice en el versículo 19, yo Pablo lo escribo de mi mano por no decirte que aún tú mismo te me debes también. O sea, él había sido el instrumento también para que Filemón pudiese llegar a los pies de Cristo. Dice, aún mismo, tú mismo te me debes a mí. Y de esta manera habla con respecto a Filemón, a ese ruego, y dice, hermano, a quien te engendré, ¿en dónde? En mis prisiones. Qué gran bendición, hermano, cuando usted puede llegar a llevar a alguien, o Dios lo usa como ese instrumento para que una persona pueda llegar a los caminos del Señor. Es una gran bendición y es un gran gozo, hermano. Que usted pueda decir, wow, Señor, gloria sea al Señor. No porque lo que hiciste, no, cómo me usaste. Y el apóstol Pablo, hermanos, preso. Ellos pensaban que iban a callar al apóstol Pablo. Y dice, en el cual te engendré en mis prisiones, hermano. Ahora, no pasó desapercibido, sino que en este momento, hermanos, había pasado algo. Él tenía que arreglar cuentas con el Señor primeramente. Pero imagínese usted, él llega a la cárcel, él llega a su casa por cárcel y dice, hey, recibo al Señor Jesucristo, soy salvo, estoy sirviendo, pero sucede algo. Yo soy de Colosas, le dice al apóstol Pablo, pero yo soy un fugitivo. Y el apóstol Pablo dice, pero yo conozco personas en Colosas. Dice, sí, yo soy fugitivo de un hombre llamado Filemón. ¿Y Pablo quién? Sí, Filemón. Filemón es mi hijo amado. Los propósitos de Dios. Dice Filemón. Ahora, vemos, hermanos, de algún modo cómo se encontró y los propósitos que el Señor tiene a través de la vida de este hombre. Dice, no hay detalles en la escritura de cómo este hombre pudo haber llegado allí a donde estaba el apóstol Pablo. Sabemos que era un fugitivo, pero ¿quién era Filemón? Filemón había sido convertido por el apóstol Pablo, como le dije en Éfeso, hermanos, pero era dueño de esclavos, era un hombre adinerado, era un hombre que tenía, hermanos, posesiones, era un hombre incluso que en el versículo 1 de Filemón, tiene uno, en el versículo 1 dice, Pablo, prisionero de Jesucristo, y del hermano Timoteo, el amado Filemón, colaborador nuestro, a la amada hermana Apia y Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está. Es que tenía posesiones, hermanos, y la iglesia de Colosas probablemente había un espacio para ellos reunirse allí. Esta carta es tan especial que él envía la carta a los colosenses, pero también envía la carta a Filemón.
a la iglesia que estaba en su casa. Esta carta, porque también podía leerse a la iglesia, él dice, más adelante, dice, para que la participación de su fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros. Dice, doy gracias a mi Dios, el 4, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes al Señor para con todos los santos. Una de las características de este hombre era que era un hijo de Dios. O sea, tenía amor, tenía fe. Dice, primeramente, ¿por quién? Por el Señor Jesucristo y también por todos los santos. Cuando el apóstol Pablo escribe la carta a los colosenses, dice, wow, hermano, qué gran bendición y me gozo que todos ustedes estén en la fe, que todos ustedes estén creciendo en el conocimiento del Señor Jesucristo. Hermano, me gozo. Y aquí, ¿quién estaba? También estaba Filemón, un hombre de fe, un hombre de amor, amaba a Dios sobre todas las cosas, amaba a los santos y dice que confortaba los corazones de los santos. Conforta mi corazón. Un buen creyente, hermanos, un buen hombre, hospedaba a personas en su hogar. Abrió una iglesia para que se predicara el mensaje del evangelio. Hermanos, pero estaba pasando por una circunstancia difícil y era que este hombre era mal visto en aquel momento porque un fugitivo, porque un esclavo suyo había escapado. Y cuando el apóstol Pablo dice, wow, tú eres fugitivo de Filemón, Filemón es mi hijo, ahora tú tienes que ir a arreglar cuentas con Filemón. El Señor Jesús y el Padre nos perdona por todos nuestros pecados, por todas nuestras ofensas, pero ¿qué eran? Las consecuencias tenemos que arreglarlas nosotros. Ahora, ¿este hombre estaba siendo fiel al Señor? Claro que sí. ¿Este hombre estaba haciendo las cosas bien delante de Dios? Claro que sí. Pero había una disyuntiva, ¿te envío o no? Porque era bien difícil, hermano. Era un hombre difícil enfrentar a Filemón, porque cualquier amo, hermano, tenía la posibilidad de hacer cualquier cosa con un esclavo. Sea azotarlo, sea meterlo preso, sea venderlo. Y cuando un esclavo se fugaba, colocaban una F en la frente, para que cuando el día de mañana, si se llegase a fugar nuevamente, ya estaba marcado. Dice, él podía haber hecho eso, colocar una F y más nunca ese hombre iba a poder fugarse de su amo. Otra de las cosas podía haber hecho Filemón era venderlo. Otra de las cosas, hermanos, porque menos circunstancias como esta mandaban a matar a los esclavos. Y este hombre no solamente había huido, sino que había robado. Había robado, hermanos. El problema era este. ¿Cómo va a enfrentar ahora a Filemón? ¿Cómo va a regresar ahora a pedir perdón a su amo? Si sabía que cualquier cosa de esta le podían suceder. Si él sabía que en cualquier momento iba a ser apresado por alguien y iba a ser enviado a Filemón. Onésimo era culpable bajo la ley romana de crímenes serios, había defraudado, había robado, era un esclavo fugitivo, hermanos. Por eso el apóstol Pablo esperó un tiempo. Por eso que el apóstol Pablo espera un tiempo, hermanos, y dice, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, en el versículo 14, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Dice, porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibiese para siempre. O sea, el apóstol Pablo decía, por un tiempo, él se apartó de ti, pero por ese tiempo, era por el tiempo que estaban buscando el fugitivo. Porque decía, hey, necesito que tú madures porque tú eres un hombre de fe, un hombre de amor, crees en el Señor, amas al Señor, conforta los corazones de los santos, pero tú tienes que aprender a través de toda esta circunstancia que está sucediendo que el perdón tiene que ir por delante de todas las cosas. Hermanos, podemos tener mucho conocimiento de la Biblia en nuestra mente, pero si nosotros no hacemos práctica la palabra de Dios, hermanos, se vuelve nada en nuestras vidas. ¿Cuántas veces nos sentimos ofendidos y decimos, no, pero ¿por qué yo voy a perdonar a ese hermano? ¿Por qué yo voy a perdonar a esa hermana? ¿Por qué yo voy a perdonar? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Ahora la palabra de Dios dice que debemos perdonar, que si traes tus diezmos al alfolí y te das cuenta de que tienes alguna diferencia con tu hermano, ¿qué dice? Ve, reconcíliate y luego viene. Y Filemón, hermanos, estaba esperando. Dice, colocar su fe eficaz, que habla, hermanos, en el versículo
Mira lo que dice el versículo 6, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de ¿qué? De todo el bien que está en vosotros por Cristo. Para que tu fe, hermano, sea eficaz. O sea, para lo que tú aprendas, colócalo en práctica. Y eso te va a ayudar a madurar. Y eso te va a ayudar a crecer. Y eso te va a ayudar a perdonar. Y eso te va a ayudar a seguir adelante, hermanos. Muchas veces nos estancamos por nuestra falta de perdón. Muchas veces nos estancamos en la vida, hermano, hablando espiritualmente y no crecemos. ¿Por qué? Porque no perdonamos. Porque nuestros corazones todavía están duros. A pesar, hermanos, que Filemón estaba pasando por estas circunstancias, más adelante vamos a ver si hubo resultado o no hubo resultado. Lo único que sabemos, hermanos, que este hombre Onésimo violó la ley romana. Y este hombre en cualquier momento iba a ser decapitado, iba a ser muerto, hermanos, iba a ser azotado. Ahora el versículo 15 dice, por eso, el versículo 15, porque quizás por esto se apartó por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. Hermanos, ya él no iba a llegar como un esclavo, ahora iba a llegar como un hermano en la fe. Ahora ya no, él no era una persona cualquiera, él era un hombre transformado por el Señor. Y Pablo estaba dándole a entender, hermanos, a Filemón de que este hombre había cambiado. Filemón tenía toda la potestad de castigar a su esclavo. Hermanos, Onésimo regresó. Onésimo quiso ponerse a cuentas, hermanos, con su amo. Ya se había puesto a cuentas con Dios, ya había aceptado al Señor, ya había sido fiel, había sido, hermanos, dice que Pablo, dice que ahora sí, Onésimo, el nombre Onésimo significa útil. Y cuando Onésimo escapa, hermano, no estaba haciendo honor a su nombre. Ahora, usted y yo somos hijos de Dios. Y debemos hacer, hermanos, a nuestro nombre como hijos de Dios, debemos hacer honor a eso. Usted y yo representamos a Cristo, al Señor aquí en la tierra. Porque usted y yo somos instrumentos de Dios y necesitamos que las personas puedan ver que hemos sido transformados por el Señor. Veíamos una clase de escuela dominical donde este trimestre dice imperfectos pero felices. Claro que sí, no somos perfectos, pero estamos buscando cada día la santidad. Cada día estamos buscando parecernos al Señor. En todas las cosas necesitamos, y esta es una de las más importantes, de lo que es el perdón. Esta es una de las más importantes de lo que es el perdón, hermano. La esclavitud en la Biblia contemplaba un acuerdo de trabajo. Pablo no estaba en contra de la esclavitud, porque la esclavitud, hermanos, en la Biblia era como estilo el día de hoy, un empleador-empleado, era un contrato que teníamos. Entrábamos a una hora, salimos a una hora en nuestro trabajo por un cierto tiempo. Eso era lo que era en la Biblia, la esclavitud. En algunos aspectos de la esclavitud romana podía ser beneficioso, dice, se vestían los esclavos, comían los esclavos, hermanos, podían estudiar y prepararse en algunas carreras en cuanto a músicos, maestros, contadores, médicos. Podíamos ver todas estas cosas, hermanos, y los esclavos llegaban al punto de comprar su libertad. Dice, los esclavos también, hermanos, desarrollaban vínculos con sus amos, y por esto es que Onésimo tuvo la oportunidad de sustraer cosas de Filemón, porque había, hermanos, algo entre el amo y el esclavo. Dice, ellos podían desarrollar vínculos con sus amos y sus amos podían otorgar la libertad con el tiempo. Ahora, esto era la esclavitud en cuanto a la Biblia, pero la mayor parte de la esclavitud romana no era tan benévola como esta. Dice, la mayor parte eran abusos, hermanos, la mayor parte eran prácticas inmorales, eran adquiridas y permitidas, hermanos, violentamente. Los esclavos eran adquiridos también de una manera violenta, considerados propiedad, hermanos, como un objeto que no valían nada. No se preocupaban ni siquiera por comer, hermanos, y en aquel momento, hermanos, ellos mismos se daban como esclavos para poder tener aunque sea alimento. Pero esta ley, hermanos, tan fuerte como la esclavitud romana, que no era tan benévola en algunos sentidos, dice que hacían que sus esclavos pasaran hambre.
No valían nada, lo asesinaban. Si el amo veía que se paraba de malas, hoy me paré bravo, hazle esto, azótalo, hazle aquello. Y podemos ver, no sé quién vio la película, 12 años de esclavitud. Eso no es nada. Eso no es nada. Porque eran, hermanos, considerados unos objetos. Lo malo era el abuso, no la servidumbre. El ejemplo, Onésimo Filemón, impactó, hermanos, en aquel momento. Usted se imagina otros amos cuando llegó Filemón a hablar con Onésimo y Onésimo hablar con Filemón y Filemón lo más de tranquilo. Y muchos amos diciendo, pero ¿qué pasó? Está hablando con el fugitivo, está hablando con su objeto, está hablando con su propiedad y no hace nada. Recuerde, era un hermano en Cristo. Y quien estaba llegando también era un hermano, no era un esclavo. Pero las personas no entendían. Las personas no pueden entender el cambio que usted ha hecho en su vida. El mundo no puede entender cómo usted actúa si pone la otra mejilla. Eso solamente lo hace la gracia de Dios y lo pueden entender los hijos de Dios. Entonces, tenemos muchas cosas que aprender con respecto a este libro. Vamos a ir a Mateo capítulo 18. Mateo capítulo 18 en nuestras Biblias. Mateo capítulo 18 en nuestras Biblias. Mateo capítulo 18. Vamos a estar leyendo el 23, hermanos. Vamos a estar en el... Esta es la historia, hermanos, de un rey. Vamos a estar leyendo Mateo capítulo 18, versículo 23, la historia de un rey. Dice así la palabra de Dios, 18:23, por lo cual el reino, hablando del Señor Jesucristo, dice, por lo cual el reino, dice, de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer, hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrándose, le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré. Hermanos, dice que le debía 10,000 talentos. 10,000 talentos y un talento era un denario. Dice, y un denario era 6,000, o sea, un talento eran 6,000 denarios. Y un denario era el pago de un trabajador por un día. Y le debía 10,000 talentos. O sea, era una suma, hermanos, que no podía en ningún momento, ni que vendiera mujer, vendiera propiedad, prendiera hijos, poder pagarle a este rey. Y el hombre, en toda su aflicción, dice, entonces aquel siervo, el versículo 26, postrándose, le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, dice, y yo te lo pagaré. Estamos en Mateo 18:26. Dice, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré. Dice, el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, dice, le soltó y le perdonó la deuda. O sea, movido a misericordia, le perdonó la deuda. Dice, pero saliendo aquel siervo, halló a quién? A uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, que le ahogaba, diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a los pies, le rogaba, diciendo, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré. Y mira la actitud de este hombre. Mas él no quiso, sino que le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Hermanos, sus consiervos, viendo todo lo que el rey había hecho por este hombre, dice que este hombre solamente le debía 100 denarios. O sea, algo que sí podía pagar. Pero en comparación con lo que él fue perdonado esta deuda, dice, no tuvo misericordia. Dice que lo mandó a la cárcel hasta que él le pagara. Y el rey, sus consiervos contándole al rey todo lo malvado que había sido este hombre, dice en el versículo 33, ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que les debía. Hermanos, ¿qué historia? Dice que se postró delante del rey para que perdonara esta deuda. Dice que se humilló delante del rey para que perdonara esta deuda que no podía pagar. Dice, yo te lo pagaré, pero ¿con qué? Ni que vendiera todo lo que tenía. Hermanos, eran 10,000 talentos. Era el trabajo de 17,000 hombres por 17 años. O sea, era una cantidad impagable.
Pero viene este hombre y dice, perdóname porque yo te lo voy a pagar. Y dice que fue a misericordia este rey y lo perdonó. Hermano, usted y yo, los que estamos aquí, hijos de Dios, hermanos, no merecíamos un perdón. Escúcheme bien, no merecíamos el perdón de Dios. Pero el Señor, movido a misericordia y a su amor infinito, mandó a su propio Hijo a esta tierra para otorgar el perdón a usted y a mí por nuestros pecados. Hermano, y no nos reflejamos muchas veces en este hombre. El Señor nos perdonó algo que era imperdonable y no podemos muchas veces perdonar. Son diferencias, son malentendidos y no los perdonamos. Nos hacemos los fuertes, corazones duros. Pero dice que su consiervo se postró para que lo perdonara y él dice que lo mandó a la cárcel hasta que no le pagara todo lo que le debía. Así somos muchas veces. Así somos muchas veces. Dice Pablo, presentó el caso de Onésimo de una manera que tocara el corazón de Filemón. Dice así la palabra de Dios, Filemón, capítulo 10, versículo 10, perdón. Dice, versículo 10 de Filemón, dice, te ruego, ¿por quién? Por mi hijo Onésimo, a quien engendré mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Dice, te ruego, o sea, te exhorto, te suplico, así como este siervo, dice el apóstol Pablo teniendo toda la autoridad, porque más en un versículo más atrás dice, por lo cual aunque tengo mucha libertad, o sea, él tenía libertad porque él había sido el instrumento que Dios había usado para llevar a Filemón a los pies de Cristo. Y dice, aunque yo tengo la libertad para decirte a ti lo que conviene hacer en este momento, yo no lo voy a hacer. Yo ya, Pablo anciano, por todas las cosas que yo he vivido, por todas las cosas que yo he pasado en este tiempo, ahora anciano, preso del Señor Jesucristo, te suplico. O sea, te ruego. No te voy a exigir, porque él podía exigirle, pero él necesitaba que esta fe, este amor, esta misericordia que tenía Filemón le sirviese para perdonar al esclavo fugitivo. O sea, para colocar todo lo que él tenía del conocimiento en acción. Y dice, te suplico, te ruego por mi hijo Onésimo. Y de esa manera, hermano, ese mi hijo Onésimo en el cual engendré, es que es desde las entrañas, desde lo más profundo de su corazón, era un ruego que estaba haciendo. Así como este hombre rogaba al rey, suplicaba, se postró, de esta manera el apóstol Pablo dice, te suplico, te ruego que perdones a mi hijo Onésimo, el cual es desde lo más profundo de mi corazón, desde lo más profundo de mis entrañas. Es mi hijo amado, en el cual tú también eres mi hijo amado. Hermanos, entendió el apóstol Pablo, hablando a los corintios, de que es un solo cuerpo. De que es el mismo cuerpo del Señor Jesucristo, los tres pertenecían al cuerpo de Cristo. Y de que si cualquier dedo, cualquier mano, se duele, todos nos deberíamos de doler. Dice, ahora te ruego. Ahora te ruego. Esta petición apunta a tres aspectos cruciales para el perdón. Dice el versículo 17, recíbelo. El versículo 17 dice, recíbelo como a mí mismo. El apóstol Pablo sabía que si enviara a Onésimo a la casa de Filemón a entregar esta carta, dice que podía pasar cosas crueles. Pero el apóstol Pablo dice, no solamente se suplicó por él, sino ahora te ruego, sino que te suplico que lo recibas. O sea, si yo soy tu padre espiritual, ¿cómo me recibirías tú a mí? El mejor cuarto, la mejor habitación, la mejor parte de la casa, la mejor comida. Ahora, de esa manera, yo te estoy diciendo a ti que recibas a mi hijo Onésimo como si fuera yo mismo. Ahora, qué gran petición le pedía el apóstol Pablo a Filemón. O sea, ver a su esclavo fugitivo leyendo esta carta aquí al frente, queriéndolo asesinar, queriéndolo mandar a azotar y decirle, wow, ahora mi padre espiritual me pide. Cuando el Señor nos dice que perdonemos.
así como Él nos perdona. Ahora dice, recíbelo como a mí mismo. Una de las cosas, dice, no había esperanza, solo reposaba en la bondad del rey este hombre. Y de esta misma manera, hermanos, podemos ver que esta aceptación que Pablo le pide era que lo recibiera como a él mismo en su casa. Y tal vez, hermano, Filemón no se iba a sentir cómodo. Tal vez era incómodo para Filemón porque iba a ser la burla, hermanos, de otros amos. Iba a ser el hazme reír del pueblo, iba a ser el hazme reír de esta circunstancia, hermanos, personas que lo veían a él como algo, hermanos, era un amo de esclavos. Si tú perdonas a este esclavo, todos se van a rebelar. Si no perdonaba, había consecuencias, y si perdonaba también tuvo consecuencias. Si usted quiere ser un hijo de Dios allá afuera, va a tener consecuencias, va a ser aborrecido, va a ser vituperado, van a pasar tantas cosas. Pero si usted le cree a Dios, hermanos, a pesar de todas esas cosas, lo más importante es seguir lo que el Señor me dice. Obedecer a Dios antes que a los hombres. Obedecer a Dios antes que a los hombres. El apóstol Pablo le dio varias razones para que viera a Onésimo en una perspectiva diferente, hermanos. Él estaba arrepentido. Dice, lo engendré en mis prisiones. En el versículo 10 vio que nació de nuevo. No solamente eso, hermanos, sino que también vio, hermanos, el cambio que había hecho Filemón, Onésimo, hermanos. El cambio que había hecho este hombre probablemente, hermanos, hablando de mí, de lo que yo he estudiado, decía, pero no solamente si aprendió a robar, si aprendió a sustentarse de esta manera, robó a su propio amo que le abrió la puerta. Ahora en Roma que había más gente, en Roma que pasaba desapercibido, en Roma que pudo haber llegado a la cárcel, no sabemos, porque también robó. No sabemos. La Biblia no lo dice, hermano. Pero el propósito de Dios estaba para él. Iba a tener un encuentro con el Señor. Él había llevado a Onésimo a un encuentro con Cristo, y Onésimo era el propio hijo en la fe, al igual que Filemón, hermanos. En el versículo 19 nos damos cuenta cuando dice, tú mismo te me debes. Se había arrepentido, hermanos, sin importar el castigo, no se quedó en Roma para esconderse, hermanos. Una de las cosas que nos sucede a nosotros es que nos queremos esconder detrás de los problemas. Es que no damos la cara muchas veces. Estoy hablando como hijos de Dios. Nos escondemos detrás del problema y somos incapaces de ir a dar la cara, a decir, hermano, ¿sabes qué? Perdóneme porque le fallé. Sino que comenzamos a buscar excusas, fue por esto, fue por aquello. Ay, Señor, pero fue por la mujer que tú me diste. Por eso que me escondí. ¿Viste la vergüenza de Adán cuando se escondió delante de Dios? ¿Dónde estás? El Señor sabía, pero él dice, la mujer que tú me diste. No tuvo él la capacidad de decir, Señor, fui yo por no ser el líder. Fui yo por no llevar. Fui yo porque tú me diste la responsabilidad a mí. Fui yo porque... Y nos queremos esconder. Yo soy así porque el hermano es así. Yo soy así porque la hermana es así. Yo soy así porque el pastor es así. Yo soy... ¿Ves? Pero nunca voy a asumir la responsabilidad mía. Y este hombre dice, hey, yo necesito ir a arreglar cuentas con mi amo. Yo necesito ir a dar la cara a pesar de todo lo que vaya a suceder. De todo lo que me pueda pasar, yo quiero ir. No se escondió en Roma, hermanos. Estaba dispuesto a aceptar las consecuencias de su mala conducta. ¿Por qué? Mateo capítulo 3, versículo 8, no lo busque, dice, hace pues frutos dignos de... Cada uno de nosotros debe hacer frutos dignos de arrepentimiento, hermanos. Y esto lo vio el apóstol Pablo en Onésimo. Dice, hey, recíbelo porque este hombre está arrepentido. Y una persona arrepentida, hermanos, agacha la cara. Una persona arrepentida no da la cara a las personas. Una persona que está pasando un proceso de arrepentimiento, hermanos, se ve que está quebrantado. Con Dios primeramente y segundo, las consecuencias que causa delante de mis hermanos. Ahora, una persona que no está arrepentida, ¿qué? Yo soy así. Y esto, no está arrepentido. Pero este hombre dice, a pesar de cualquier cosa que me suceda,
pues a pesar de cualquier cosa que pase, si es aunque sea la muerte, yo estoy dispuesto para ir a dar la cara a este hombre, en el cual he defraudado, en el cual le fallé. Pero el apóstol Pablo sí había visto frutos de arrepentimiento en Filemón. Y no solamente eso, sino que había sido un hombre transformado, hermanos. De modo que si alguno está en Cristo, dice la palabra de Dios, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5:17. Él había sido rebelde, había sido un esclavo inepto en su momento, hermanos. Él ahora era útil para el servicio del Señor. Tanto así que el apóstol Pablo dice, hey, yo quisiera quedármelo. Yo quisiera, porque Él me es útil en mis prisiones. Él me ha ayudado en mi vejez. Ya ahorita siendo un Pablo, apóstol, anciano, preso del Señor Jesucristo, Él me es útil. Pero necesito enviarlo para que arregle cuentas. Necesito enviarlo porque quizás para esto se apartó por un tiempo, para que lo recibieses para siempre, no ya como esclavo, le dice, sino más que un esclavo, como un hermano amado, mayormente para mí, pero más cuanto para ti en la carne, como en el Señor. Dice, ahora este siervo le era útil a Pablo y no quería enviarlo. ¿Se acuerdan de Filipenses capítulo 2, cuando Epafrodito lleva una ofrenda al apóstol Pablo a la cárcel? Dice, él me es útil y no quiero enviarlo, pero por amor necesito que Timoteo, mi hijo amado. Eran pocos los personajes de la Biblia donde el apóstol Pablo decía desde mis entrañas. Son contados con los dedos, hermanos, pero eran hombres que sirvieron íntegros delante de Dios y querían hacer las cosas bien delante del Señor. Y esto lo vio ya un hombre transformado. Él había sido rebelde, ahora era provechoso. Su vida había dado un vuelco total a Cristo, hermano. Era un hermano valioso. Porque dice, recíbelo no como esclavo, sino ahora como un hermano en la fe. Él te va a ayudar en las cosas materiales, en el día a día, en sus responsabilidades, pero en el ministerio también te va a ayudar. No se dice, hermano, si Filemón era el pastor o no era el pastor de Colosas. Sabemos que Epafras estaba con Pablo, ¿sí? Y había dejado a un hombre encargado en el cual se dice, hermanos, que era su hijo. El hijo de Filemón, dice Arquipo, nuestro compañero de milicia. En este caso, Epafras estaba con Pablo y estaba contándole todas las grandes maravillas que el Señor había hecho en Colosas y había hecho con este hombre Filemón y con su casa y con su familia. Dices, una vida transformada de este hombre iba a haber otra vida transformada en la vida de Onésimo. Y Pablo vio de que era necesario que lo recibiera porque ya era transformado por el Señor. Onésimo había demostrado ser fiel, claro que sí, por mucho tiempo. Dice, por mucho tiempo le demostró a Pablo su fidelidad, el amor hacia el esclavo convertido, tenía un fundamento, hermano, firme. O sea, él no iba a rogar por alguien que era inconstante en sus caminos. Él no iba a rogar ni iba a meter la mano por alguien que no había sido transformado por el Señor. El apóstol Pablo estaba seguro a quién tenía y decía, hermanos, yo lo engendré. Yo lo engendré. A mí me duele. Dice, debía regresar a restaurar la relación rota con su amo. Dice, le pidió que considerara al siervo Onésimo en su servicio. La relación necesitaba ser restaurada, hermanos. ¿Y cuántas relaciones usted y yo no tenemos que necesitan ser restauradas? ¿Cuántas cosas usted y yo no necesitamos arreglar con Dios? Cada vez y cada día, hermano, nos percatamos de lo que nos hacen las personas. Pero no nos percatamos de lo que nosotros le hacemos a Dios. Usted sabía que cuando nos ofenden es una vez en cuando, pero nosotros ofendemos a Dios todos los días. A cada momento, constantemente. Estamos ofendiendo y ofendiendo a Dios. Pero Dios permanece fiel. A mi hijo, a quien lo engendré. Dice, a pesar que tú eres infiel, yo soy fiel contigo. Yo te perdono.
constantemente. Dice que vayamos delante de Dios y confesemos al Señor. Dice que debemos renovarnos constantemente. Dice que debemos examinar nuestros caminos constantemente. Dice que debemos vestirnos del nuevo hombre. Renovar nuestro entendimiento constantemente en las cosas del Señor. Ahora él sabía, hermanos, que la relación necesitaba ser restaurada. Pero cuán difícil es perdonar, ¿sí o no? Cuán difícil se nos hace perdonar. Todos. Porque el perdonar, hermanos, no es un sentimiento. Es si yo quiero o no quiero. De esa manera nosotros a veces lo tratamos. Hoy estoy de ánimo, perdono. Mañana estoy de ánimo, no perdono. Hoy me cayó bien, perdono. Mañana me... No. Dice, es una decisión deliberada que va en contra de nuestros sentimientos. Hermanos, es una decisión. Dice, es que el Señor nos mandó a perdonar. ¿Hasta cuántas veces, Señor, debo perdonar? Preguntó ¿quién? Pedro. Y dice, 7 veces. No. ¿Hasta 70 veces? Es una decisión. Hermano, si usted quiere estar bien delante de Dios, perdonar o no perdonar. Y el Señor deja que nosotros podamos, hermanos, ser esas personas en el cual tomemos la decisión de poder perdonar. Dice la palabra de Dios, Hebreos 12:15, mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura o se estorbe y por ella muchos sean contaminados. Eso es lo que trae si usted y yo no perdonamos. Una raíz de amargura. Dice, y creemos que le hacemos daño a la otra persona y el daño nos lo estamos haciendo nosotros mismos. Porque la otra persona muchas veces ni sabe que nosotros estamos enojados. Y cada vez que la veo, yo quiero ver, pero la persona está tranquila porque ni se da cuenta. Pero eso está por comiendo lo que es mi vida. Eso está cada día haciendo un efecto en mi corazón. Y no voy a estar tranquilo delante de Dios. Porque el perdonar, hermanos, es una decisión y necesitamos poder nosotros perdonar. Vayamos a nuestras Biblias, hermanos. Vayamos a nuestras Biblias, a Lucas, capítulo 23. Lucas, capítulo 23 en nuestras Biblias. Lucas, capítulo 23 en nuestras Biblias. Y vamos a ver, hermanos, un acto. Lucas, capítulo 23. En nuestras Biblias. Lucas capítulo 23. Hablando del Señor Jesucristo, dice, el Señor Jesucristo estaba siendo llevado al lugar de la calavera, en el Calvario. Dice, iba a ser crucificado, no solo él, iba a ser crucificado con 2 personas. Dice la palabra de Dios en el versículo 34, 23-34, ¿lo tienen? 23-34 dice, y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartiendo entre sí sus vestidos, echando suertes, y el pueblo estaba mirando, y aun que dice los gobernadores, se burlaban de él, diciendo a otro salvó, sálvate a ti mismo, si eres el Cristo, el escogido de Dios. No solamente los gobernadores, dice que los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole ¿qué? Vinagre, diciendo, tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título en hebreo, decía, este es el rey de los judíos. No solamente los gobernadores, no solamente estos hombres, los soldados, no solamente la multitud también daba gritos diciendo crucifíquenle, sino que también dice en el versículo 39,
y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y ¿quién más? Y a nosotros. Dice, si tú eres el Cristo, sálvate tú mismo. O sea, el Señor Jesucristo estaba pasando una circunstancia difícil, hermanos, en la cruz. ¿Por qué iba a dar la vida por cada uno de nosotros? Aún, hermanos, Él siendo un hombre sin pecado, su Padre lo entregó para poder salvar tu vida y salvar mi vida del pecado. Y dice que lo injuriaba el pueblo, probablemente personas que habían visto hacer milagros de entre la multitud constante en el día a día del Señor Jesucristo estaba ahí. Y gritaba, crucifíquenle, porque cambió su manera de pensar de un momento a otro. Ahora, no solamente eso, hermanos, sino que también pudo haber habido allí, había personas también que pudo comer de esos peces y de esos panes que el Señor multiplicó en aquel momento y calmó el hambre de algunas de esas personas que estaban ahí. Los soldados injuriaban, los sumos sacerdotes injuriaban, y no solamente eso, sino los que estaban al lado de él también lo injuriaban. Imagínense el momento que estaba pasando el Señor Jesucristo, hermanos, 100% Dios, pero también 100% hombre como usted y como yo. En su agonía, las personas burlándose, las personas injuriándolo. Vamos a ir a Mateo 27, porque aquí dice, y me doy cuenta, hermanos, que aquí dice, y uno de los malhechores, no era uno, sino que en Mateo 27, 38, Mateo 27, versículo 38, dice así la palabra de Dios. Entonces crucificaron con él, ¿a quién? A dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y mira lo que dice el versículo 44. Los mismos, ¿qué hacían? Le injuriaban también, ¿quién? No dice el ladrón, dice los ladrones. O sea, los dos ladrones injuriaban porque estaban siendo crucificados con el Señor y le decían, si tú eres el Cristo, sálvate tú y sálvanos a nosotros. Eran los dos. Y él dice, Padre, perdónalos. Él no actuó como usted y como yo. Si no me perdona, no lo perdono, y si no lo perdono. Sino que él dice, Padre, perdónalos porque no saben. Ellos sí sabían lo que estaban haciendo. Ellos sí estaban crucificando al Hijo de Dios. Ellos pasaron y levantaron falsas acusaciones para crucificar al Señor Jesucristo, aún no teniendo ninguno, hermanos, escúcheme, ninguna responsabilidad para él estar colgado en ese madero. Dice, los sumos sacerdotes levantaron falsedad constantemente, lo injuriaban al Señor, hermanos, ¿para qué? Para que lo crucificaran. Pero ellos sabían que él no tenía culpa ninguna de lo que estaban haciendo. El mismo Poncio Pilato dice, este hombre no tiene culpa. El mismo gobernador dice, este hombre no tiene culpa. Pero yo me voy a lavar las manos y hagan ustedes lo que ustedes quieran. Pero él también sabía que este hombre no tenía culpa. Y prefirieron soltar a un hombre llamado Barrabás, que era sádico, que era criminal, que era un hombre de lo peor, que se había metido con el gobierno romano, y él sí podía estar ahí. Él era el que merecía estar en ese medio donde estaba el Señor Jesucristo. Y la gente gritó, que suelten al malhechor. Y así es el mundo. Que suelten malhechor. Y crucificaron al justo. Ahora el Señor hizo una oración, hermanos. El Señor hizo una oración y parece mentira. Pero ¿cómo puede cambiar la vida de una persona de un momento a otro? ¿Cómo puede cambiar la perspectiva de una persona de un momento a otro si es alcanzado por la gracia de Dios? Hermanos, estos dos hombres injuriaban al Señor. Pero mira lo que dice la palabra de Dios. Vamos a ir a Lucas 23 porque me gusta más como lo narra Lucas. Lucas capítulo 23 en nuestras Biblias. Lucas capítulo 23 en nuestras Biblias. Sí, estamos en el versículo 39. Lucas capítulo 23 versículo 39. Mira lo que dice. Y uno de los malhechores, ya sabemos que eran los dos, que estaban colgados le injuriaban diciendo, si tú eres el rey, sálvate a ti mismo y a nosotros.
Pero pasó algo extraordinario después de la oración del Señor, donde dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Dice, pasó algo que este hombre comenzó a pensar en su conciencia, hermanos, y el Espíritu Santo haciendo la obra. Y mira las palabras que el hombre dice. Hey, Pedro, no te lo reveló hombre, no te lo reveló. Mira lo que dice. Respondiendo el otro, dice, y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaban diciendo, si tú eres el rey, el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió. O sea, el ladrón reprendió al otro. Dice, después que los dos le injuriaban, uno reprendió al otro diciendo, ¿ni aún a Dios temes? ¿Ni aún temes a Dios? Estando en la misma condenación, hermanos, nosotros a la verdad, dice, juntamente padecemos porque recibimos lo merecido, muchos hechos, más ningún mal hizo. O sea, él reconoció que él había hecho mal y que él tenía, hermanos, toda la de estar ahí en ese madero. Que ellos dos podían estar en ese madero porque se lo merecían. Pero el hombre cambia y dice, más ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo. Qué belleza, hermano. Qué cuadro tan bello. Cuando usted y yo, hermanos, hemos ofendido tanto a Dios, cuando lo ofendimos en nuestra vida vieja, hermanos, y el Señor nos dio la oportunidad de poder rescatarnos a donde íbamos directo, a un lago de fuego y azufre. Y el Señor en su infinita misericordia, hermanos, y por la decisión que usted tomó y yo tomé de decidir, de seguir a Cristo y confesar mis pecados, hermanos, y aceptarlo a Él como único Señor y Salvador, usted y yo recibimos una salvación tan grande. Este hombre le faltó el respeto, lo injurió, estaban gritando los dos, pero uno reaccionó y dice, no, yo merezco estar aquí, pero este hombre no. Este hombre es justo y le dice, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Querido amigo, querida amiga que nos visita hoy por primera o segunda vez, hoy no es casualidad que usted esté aquí como se lo dije cuando llegó. El Señor tiene propósitos en la vida. El Señor tiene propósitos en cada uno de nosotros. Y si usted está aquí es por una razón. El Señor quiere salvarlo. El Señor quiere que usted le diga, hey, te he fallado. A pesar que le hemos fallado tanto, el Señor tiene el perdón para usted el día de hoy. Por eso decía que pudiera salir de una manera diferente a como ingresó en este lugar. Y la única manera es, hermanos, que Él estaba muriendo por los pecados de todos. Y también por los de ese hombre que estaba a un lado de Él. Porque le dijo, hoy mismo tú estarás conmigo en el paraíso. El Señor dice que a todos, dice que la salvación es para todos. El que crea, el que se arrepienta de sus malos caminos. Ahora, ¿cómo podemos ver la gracia de Dios en que este hombre fue alcanzado, hermanos? Esta respuesta llegó de una manera drástica. Viendo a Jesús sufrir el abuso, el silencio, sin responder, fue conmovido a arrepentimiento, hermanos, y ese hombre le rogó que lo salvara. Cristo estaba, hermanos, en ese momento muriendo por él también y por cada uno de nosotros. Ahora la pregunta, hermanos, es, Filemón tenía al frente a un esclavo fugitivo. Filemón tenía al frente al hombre que lo había robado, que lo había defraudado. Filemón tenía al frente a este hombre, hermanos, porque cuando se lee la carta, quien la lleva es Tíquico, pero acompañado de el hermano Filemón, o sea, el fugitivo que era antes. Y la reacción de Filemón era leer la carta delante de él. Porque cuando se la entregan, dice, aquí le envió Pablo, el que está preso en Roma. Y cuando ve a Onésimo, dice, es este hombre aquí.
Pero a medida que él va leyendo la carta, hermanos, él se da cuenta de que el apóstol Pablo hizo el papel del Señor Jesucristo. Dice que rogó por Onésimo. ¿Ante quién? Ante un amo que representa al Padre, que iba a perdonar. Pero los onésimos es usted y soy yo. Los onésimos eran estos fugitivos que hoy día fuimos rescatados por el Señor. Qué cuadro tan bello, hermanos, que representa al Señor llevando todas nuestras culpas en esa cruz. Ahora, dice que no abrió su boca. Dice que no dijo nada de todo lo que le decían. Dice que fue injuriado y como cordero fue llevado al matadero, pero no hizo nada. No abrió su boca. Y eso fue una de las maneras que este ladrón se dio cuenta de que te están matando por siendo justo y no hablas. Hermano, cuando usted lo ofendan, no hable. Cuando usted lo ofendan, no diga nada. Tenemos un Dios justo. Pero lo que sucede es que usted y yo queremos hacer la justicia. Lo que sucede es que usted y yo queremos defendernos. Lo que sucede, hermanos, es que queremos ponernos más que Dios. Cuando el Señor dice, hey, tranquilo, la justicia es mía. Hermanos, y la justicia es de Dios. Si a usted lo ofendieron, perdone. Si a mí me ofendieron, perdone. Si hay una falta grave, perdonemos. Escúchenme, nosotros no somos nadie para no perdonar. El Señor, siendo Dios, estaba ahí, perdonó. Todo lo que sucedió, perdonó. Todo lo que pasó, perdonó. Y hoy día sigue perdonando. Y nos dice, perdonen ustedes también. Perdonen ustedes también. El apóstol Pablo sabía, hermanos, que Filemón era un hombre que estaba comprometido en las cosas de Dios. Era fiel, amaba a Dios, amaba al Señor sobre todas las cosas, amaba a los santos porque confortaba los corazones de los santos. No solamente eso, sino que su fe la había puesto en acción en este momento. Y mira lo que dice el versículo 20, hermanos. El versículo 20 dice en Filemón 20, dice, sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, ¿qué dice? Conforta mi corazón. Dice, sí, hermano, yo tenga algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. No sabemos si este hombre perdonó o no perdonó a Onésimo. Lo que sí sabemos es que en Colosenses capítulo 4, versículo 19, dice que era un hermano útil, compañero de milicia. O sea, probablemente Onésimo fue el pastor más adelante de la iglesia en los Colosenses. Lo que el Señor puede hacer después de ser un esclavo fugitivo. Recibió perdón, fue fiel al Señor, se arrepintió y seguía sirviendo en la obra. Y decía, pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Preguntamos nosotros, vamos a pasar circunstancias. ¿Hasta cuándo voy a pasar aflicción? ¿Hasta cuándo voy a pasar procesos? ¿Hasta cuándo? Hasta que el Señor venga. Hasta que el Señor venga. ¿Usted quiere madurar en la fe? Hermanos, acepte lo que usted está pasando. De todo, dice Romanos, hermanos, que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y de esta prueba yo voy a ir creciendo. Y de esta prueba voy a ir creciendo. Hermanos, siempre vamos a estar en una prueba. Pero esa prueba es para poder, hermanos, colocarlo a usted más alto en el conocimiento del Señor. Y así a usted se le haga más fácil perdonar y a mí se me hace más fácil perdonar también. ¿Ves que es fácil? Pero necesitamos pasar todas las pruebas. Por eso que Santiago dice que tengamos gozo cuando nos encontramos en diversas, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia y tenga la paciencia su obra perfecta
Hermano, qué belleza. Qué gran bendición la palabra de Dios. El apóstol Pablo sabía que él iba a hacer mucho más de lo que su hijo Filemón él le estaba pidiendo. Él sabía que era un hombre de Dios. Y él sabía que Onésimo había sido transformado por el Señor. Y él quería que este hombre lo perdonara, hermanos. Recuerde, nosotros estamos en ese crecimiento constante. Nadie es perfecto. Estamos buscando constantemente ser y llegar a ser ese varón perfecto, hermano. Pero mientras usted no ve a su hermano con desprecio, escúcheme, el pastor se paró aquí, el pastor Moisés, y dice que nosotros estamos en esa obra, en ese proceso que el Señor va a finalizar el día de mañana. Una obra en construcción. Por eso que el Señor, hermanos, no mira con la misma mirada que usted y yo tenemos. Porque Él sabe ya lo que va a suceder, Él sabe lo que va a pasar. ¿Con quién? Con cada uno de nosotros. No se sienta mal, solamente perdone y haga las cosas bien delante de Dios. Pero sí necesitamos constantemente, hermanos, poder entender que la palabra de Dios tengo que hacerla mía. Que la palabra de Dios tengo que hacerla eficaz en mi vida y que esa fe se pueda colocar en acción para cualquier problema que nosotros tengamos. Qué gran bendición esta carta cortita. Una carta corta. Pero Filemón pudo haber respondido a Pablo y decir, ya va, pero tú no has pasado por eso, por lo que yo estoy pasando. Claro que sí. Acompáñenme en el versículo 23. Dice, te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús. Y mira el 24. Dice Marcos. ¿Ustedes saben quién era Marcos? Marcos abandonó al apóstol Pablo en uno de los viajes misioneros. En el primer viaje misionero y cuando quiso acompañarlo con Bernabé para su siguiente viaje misionero, o sea, Marcos desertó. Marcos no aguantó todo lo que las comodidades que él tenía en su casa. Cuando fue al campo misionero no aguantó, dice, no, yo allá estoy mejor, yo me regreso. Y el apóstol Pablo me imagino diciéndole, pero ¿para dónde va? Vente con nosotros. No, yo me voy. Y se regresó. Más adelante, Bernabé quería llevar a Pablo, a Marcos, otra vez a un viaje misionero. Y el apóstol Pablo dice, no, señor. No, señor, porque va a ser lo mismo. Se va a regresar. Y dice que tuvieron allí una diferencia muy grande que después se separaron. Bernabé se fue con Marcos y Pablo se fue con Silas, si no me equivoco. Ok. Pero mira quién saluda ahora. Dice Marcos, el que me abandonó. Marcos, el que se regresó, ahora está aquí. Yo pasé por eso que tú estás pasando y yo lo perdoné y ahora es un compañero de milicia. Ahora te saluda Marcos, Aristarcos, Demas, Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu, hermanos. Qué gran bendición esta carta, hermanos. Esta carta, hermanos, nos enseña sobre lo que es colocar nuestra fe en acción. El conocimiento que usted tiene, hermanos, póngalo en práctica. Yo me tengo que saber toda la Biblia para colocarlo en práctica. No, hermanos, lo poco que usted sabe, lo poco que yo sé, vamos a colocarlo en práctica en nuestras vidas y el Señor va a ir transformando todas las áreas de nuestras vidas hasta poder llegar a ser un varón perfecto. Este hombre confortaba los corazones, hermano. Este hombre hacía las cosas bien delante de Dios. ¿Es difícil perdonar? Claro que sí, es difícil perdonar. Pero tenemos la muestra más grande de perdón y nos la hizo el Señor Jesucristo. Yo te animo, hermanos, a que puedas cerrar tus ojos el día de hoy. Todos, hermanos, vamos a cerrar nuestros ojos. Allí donde usted está, hermanos, recuerde, todas las cosas que nosotros hacemos, las hacemos como para el Señor. Y a usted no le debe importar, hermanos, en este momento, si alguien lo ofendió, si se ha sentido defraudado,
si se ha sentido, hermanos, como se sentía Filemón en su momento. Y que hemos pasado circunstancias difíciles en nuestras vidas, hermanos. Constantemente tenemos pruebas, no solamente de traición, sino pruebas, hermanos, de las circunstancias que están sucediendo hoy día. Y tal vez, hermanos, la ira, el enojo, la maledicencia, todas estas cosas han tomado control en nuestras vidas. Pero yo quiero, hermanos, que en este momento tú puedas tomar un minuto de tu tiempo, el día de hoy, y puedas pedirle perdón a Dios. Que podamos arreglar cuenta con nuestro amo, que podamos arreglar cuenta con Dios. Sabemos que le fallamos a cada momento y sabemos que a veces vivimos vidas que no agradan a Dios. Vidas que no agradan a nuestro Señor. Pero tomemos un minuto y podamos pedirle perdón a Dios. Perdón porque primero fallamos a Él. Que a pesar, Señor, de que nosotros hayamos ofendido a un hermano, que podamos entender que primero te fallamos a ti, Señor. Que nuestras relaciones tienen que estar basadas en tus principios bíblicos y que tu palabra pueda hacer ese efecto en nuestras vidas, Señor. Padre, perdónanos, Señor, porque queriendo tal vez haciendo el bien, terminamos haciendo el mal, dijo el apóstol Pablo. Pero más adelante, Señor, necesitamos vernos como tú nos miras a nosotros, como una obra ya finalizada, Señor, en el cual, Señor, hemos puesto tu palabra en práctica en nuestras vidas, Señor. Querido amigo que nos visitas por primera, segunda, tercera vez, ¿no le gustaría conocer este amo, conocer al Señor Jesucristo? ¿No le gustaría poder aceptarlo como único Señor y Salvador? El día que usted parta de este mundo sin Cristo, le espera una condenación. Pero dice que tenemos salvación si confesamos y nos arrepentimos de nuestros malos caminos y creemos en Él. Solamente podamos ver ese sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario por amor a cada uno de nosotros. En algún momento, toda esta aula, todo este salón estaba, amigo que nos visita, en la posición que usted está hoy día. Pero por la gracia de Dios hemos sido salvos. Y necesitamos contar las grandes maravillas que el Señor ha hecho en nuestras vidas, en cada uno de nosotros, y que sabemos que el Señor no se quedó en esa cruz crucificado, sino que resucitó y está vivo. Y que hoy día quiere traerte a ti a sus caminos. Él necesita que tú puedas arrepentirte de tus pecados. Él necesita que tú puedas creer en Él. Y Él necesita que cada día podamos depender de Él. ¿No te gustaría aceptar al Señor Jesucristo como único Señor y Salvador? Te invito a que puedas levantar tu mano el día de hoy. Recuerde, cuando llegaste aquí, el Señor no te trajo por casualidad. Amén. Dios te bendiga. Amén. El Señor te bendiga. Esos propósitos que el Señor tiene en tu vida y no puedes perder la oportunidad. No sabemos el día que partamos de este mundo. Sabemos cuándo nacemos, pero no sabemos cuándo vamos a partir de este mundo. Amén. El Señor te bendiga. Amén. Pero necesitamos que usted pueda entender de que no podemos seguir vidas como las hemos llevado hasta ahora. Sin el Señor Jesucristo dice de que fuera de mí nada podéis hacer. Otra persona que pueda levantar su mano el día de hoy y diga, hermano, yo quiero reconocer, yo quiero aceptar a Cristo como único Señor y Salvador. Levante su mano sin pena. Hoy no estamos para agradar a mi hermano, necesito agradar a Dios. Padre Celestial, Señor, te damos gracias por este día que nos das. Gracias, Padre, por esta enseñanza, Señor. Gracias porque primero has hablado a mi vida, Señor. Padre, gracias por todas las cosas que has hecho en medio nuestro, Señor. Ayúdanos como tus hijos a poder seguir amándote,
a poder seguir glorificándote en todas las cosas, Señor. Sabemos que tú eres el único digno, Señor, de honra y de gloria en todo momento, Señor. Gracias, Padre, por amarnos. Gracias por perdonarnos. Gracias, Señor, porque sabemos que fuera de ti no podemos hacer nada, Señor. Tú eres el único Dios verdadero, Señor, en el cual tu bendita gracia, Señor, hace efecto en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a que tu palabra, Señor, siempre sea eficaz en nuestras vidas, Señor. En el nombre de Cristo Jesús pedimos estas cosas. Amén y amén. El Señor me los bendiga, hermanos.